Uno siempre se imagina que los monstruos viven en las sombras, ¿cierto? Pero la realidad es otra. A menudo viven al lado, tienen familias, van al trabajo. Hoy, basándonos en el libro de Nigel Cawthorne, vamos a desmantelar esa fachada de normalidad de algunos de los asesinos más brutales de nuestro tiempo, para tratar de entender qué los creó y sobre todo cómo operaban a plena vista. El propio Cawthorne arranca su obra con esta pregunta, que es bastante inquietante, la verdad. Nos obliga a mirar hacia adentro y, de paso, marca el tono de este análisis, esa línea delgadísima que separa la normalidad del abismo. Bien, para entender este fenómeno, vamos a seguir una ruta de 4 etapas. Primero, nos vamos a enfrentar a esa máscara de normalidad que usaban. Después, vamos a escarbar en su pasado para buscar las semillas de su violencia. Analizaremos sus patrones para ver cómo mataban. Y finalmente, veremos las cicatrices que dejaron en la sociedad. Lo que es realmente aterrador de estas historias no es que los individuos parecieran monstruos, sino todo lo contrario. Eran vecinos, compañeros, figuras de confianza en sus comunidades, que ocultaban su verdadera naturaleza detrás de una fachada de normalidad. A ver, pensemos en esta imagen. Un padre de familia, dedicado, el tipo de hombre cuya casa es un refugio para los niños del barrio. Una figura de confianza, ¿no? Un pilar de la comunidad. Hay que guardar esa imagen en la mente. Ahora consideremos otro arquetipo, el joven promesa, una estrella del deporte, un estudiante brillante, alguien que parece destinado al éxito, el orgullo de su ciudad. Y para rematar, la personificación de la integridad. Un líder de scouts, un veterano de los marines. El tipo de hombre al que cualquiera le confiaría la seguridad de sus hijos sin pensarlo 2 veces. Bueno, aquí está la cruda realidad. El padre amoroso era Eric Edgar Cook, un ladrón y asesino en serie. El estudiante de honor, Tex Watson, uno de los ejecutores de los brutales asesinatos de la familia Manson. Y el líder scout era Charles Whitman, quien cometió una masacre desde la torre de la Universidad de Texas. Y este es el punto crucial. Los monstruos a menudo se esconden a plena vista. Entonces, ¿cómo se construye un monstruo? Si la fachada es de normalidad, ¿qué hay detrás de ese muro? La investigación de Cawthorne apunta a un origen común: infancias rotas, marcadas por el trauma y el abuso. Miremos estos 2 casos. Por un lado, Charles Whitman, aplastado por un padre violento que le exigía una perfección imposible. Por el otro, Eric Cook, atormentado por sus deformidades físicas y por los golpes de su propio padre. En ambos se ve un patrón clarísimo. El hogar, en lugar de ser un refugio, se convirtió en la cuna del dolor. Estas son las palabras del propio Whitman. Esto no es una interpretación, es un testimonio directo del tormento psicológico que sentía. El odio hacia su padre era tan profundo, que lo dejó por escrito justo antes de cometer la masacre. Conectó directamente su violencia con el dolor de su pasado. Pero el descenso de Whitman no fue de la noche a la mañana. La línea de tiempo muestra una degradación muy clara, de ser un tirador de élite condecorado a convertirse en un hombre acorralado por las deudas y la presión. Fue una espiral descendente de varios años que terminó en una explosión de violencia inimaginable. Y lo que es aún más escalofriante es que Whitman era consciente de su propio deterioro. Llegó a visitar a un psiquiatra y le describió sus impulsos violentos. En su nota final, incluso pidió que le hicieran una autopsia para ver si había algún trastorno mental. Él sabía que algo andaba terriblemente mal dentro de su cabeza. Ahora avancemos para ver cómo esta violencia interna se manifiesta hacia afuera. La forma en que un asesino actúa revela muchísimo sobre su psicología. No todos matan igual. Sus métodos, sus ritmos, sus motivos varían drásticamente. Aquí vemos una distinción clave. Un asesino en ráfaga como Whitman explota en un periodo de tiempo muy corto, usualmente por una crisis personal. En cambio, un asesino en serie como Ted Bundy caza durante meses o años. Hay pausas entre sus crímenes y lo que lo impulsa es una gratificación psicológica oscura y metódica. Algunos asesinos en serie desarrollan una firma, un ritual macabro. Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, seguía un guión aterrador. El lazo que dejaba atado en el cuello de sus víctimas era su sello personal, una marca que unía sus crímenes y que, por supuesto, aterrorizaba a toda la ciudad. Y luego,
está el caos. Richard Ramírez, el acosador nocturno, era todo lo contrario. Su falta de un modus operandi, o sea, de un método consistente, volvió loca a la policía. Cambiaba de armas, de víctimas, sin un patrón aparente. Su única firma era el pentagrama satánico, un símbolo de su devoción al mal que sembró el terror en California. A veces, la firma no es un lazo ni un símbolo, sino el abuso de confianza. El Dr. Harold Shipman usó su profesión como un manto de invisibilidad. Este número, más de 215 víctimas confirmadas, representa una escala de asesinato casi inconcebible, llevada a cabo por un hombre en quien sus pacientes confiaban sus propias vidas. Y finalmente, exploremos el legado que dejan estos actos. Los crímenes no terminan cuando el asesino es capturado. Las ondas de choque se extienden por la sociedad, la cultura, el sistema de justicia, y dejan cicatrices que duran para siempre. Esta declaración de Ramírez en el tribunal captura a la perfección el narcisismo y el sentido de superioridad de muchos de estos individuos. No se ven como humanos fallidos, sino como seres de otro plano, ajenos a las reglas de la moralidad. Es una ventana directa a una mente que se deleita en su propia oscuridad. Y aquí vemos uno de los legados más perturbadores, la fascinación pública. Asesinos como Starkweather y Ramírez recibieron correo de fans, propuestas de matrimonio. Se convierten en íconos retorcidos de la cultura pop, un fenómeno que dice tanto sobre nuestra sociedad como sobre los propios criminales. Pero el impacto va más allá de la fascinación. La masacre de Whitman forzó un debate sobre el control de armas que sigue hasta el día de hoy. La casa del destripador de Yorkshire fue descarrilada por un engaño, lo que expuso las vulnerabilidades de una investigación policial masiva y cómo la presión mediática puede llevar a errores catastróficos. Estos crímenes cambian las leyes y las tácticas policiales para siempre. Y así volvemos a la pregunta del principio, pero con una nueva perspectiva. El libro de Cawthorne no solo nos muestra a los monstruos, también nos pone un espejo enfrente. Nos deja con esta pregunta inquietante. Si el mal puede llevar la máscara de un padre amoroso, de un estudiante de honor o de un médico de confianza, ¿cómo podemos realmente reconocerlo antes de que sea demasiado tarde?